Hola, yo soy Mario Alonso Martínez Cordero y voy a estar hablando sobre la danza Buto, el trance chamánico y las experiencias enteogénicas, como tres accesos a una región profunda de la naturaleza primigenia. Eh, Esto porque en el mundo moderno se ha caracterizado por el predominio de un pensamiento lógico racional, un individualismo exacerbado y una consecuente desaparición del misterio de lo sagrado. Ante esta situación han emergido algunos movimientos que pretenden restaurar esta herida que existe por el divorcio entre el hombre y la naturaleza, y entre el individuo y la totalidad, que es un poco lo que nos ha llevado la modernidad. Entonces, bueno, empiezo hablando de la danza Buto, porque, bueno, esta danza tiene sus orígenes después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en el que pues ocurre también una ocupación militar eh, por parte de los Estados Unidos y una imposición de los valores occidentales. En esa crisis de identidad que vivía la cultura japonesa, surge Tatsumi Hijikata y Kazuo Ono como los fundadores del movimiento, digamos que empieza siendo un movimiento artístico o de danza, teatro, performance, que sin embargo va más allá de ser un movimiento artístico, ya que pretende explorar la relación del cuerpo y del espíritu de una manera distinta a la que hace el mundo occidental. Entonces, esa es una práctica subversiva y misteriosa. De hecho, el término original, Ankoko Buto, se puede entender como danza de la oscuridad. Y bueno, esta forma de danza transgrede los límites del teatro, de la danza, del performance y colinda con prácticas como el éxtasis ritual propio del chamanismo, los cultos de posesión y todos aquellos estados mentales que han sido considerados por la psiquiatría occidental como locura. Entonces, bueno, dice Natsu Nagajima, una alumna de tanto de Kazuo Ono como de Hijikata, dice, utilizando el cuerpo como el eje, podemos transformarnos en seres humanos, en la vida, en palabras, en el universo, en la espiritualidad, en el amor. Esto es un campo donde aprendemos algo integral, algo más allá de la danza. Entonces, una gran diferencia entre la danza Buto y la danza occidental es que la danza occidental tiende a buscar la ejecución rigurosa, disciplinada de ciertas coreografías con el fin de generar belleza bajo los cánones de la estética occidental, moderna. En cambio, la danza Buto busca romper este dualismo de cuerpo y mente. No se trata de disciplinar al cuerpo para que obedezca los estándares mentales, sino que busca conducir al cuerpo a una especie de crisis en la que emerjan los instintos primordiales e irracionales que llevan al individuo a experimentar algo más allá de sí mismos. Es también una práctica subversiva que busca pues llevar a la persona hasta los límites de sus capacidades cognitivas a través del cuerpo para a través de un estado de crisis sacudirse de todas las capas biopolíticas y culturales que le han sido impuestas al cuerpo por los estándares de la modernidad. Esto también dentro del contexto geográfico, histórico y social propio del danzante. La danza Buto es entonces también una práctica crítica y decolonial que se nutre de las raíces de cada uno de sus practicantes para combatir y resistir el colonialismo cognitivo impuesto por la modernidad. Esto implica también que no, o sea, es una práctica muy variada, que cada uno de los practicantes puede encontrar su propia forma de Buto,
pero el fin es este desprendimiento de las envolturas sociales para llevar al individuo a reconectarse con una memoria primigenia y ancestral enraizada en el propio cuerpo. Así, cada cultura, incluso cada individuo, cada danzante, puede encontrar su propio Buto para habitar el misterio que lo habita por dentro. Dice Natsu Nakajima, en la danza occidental alguien baila. En el Ankoku Buto algo se mueve, algo baila. No es el ser humano individual que se mueve o baila. La técnica de danza occidental es visible, mientras la nuestra es invisible. Entonces, también esto implica como entrar en contacto con estas fuerzas ocultas, incognoscibles, misteriosas, que antiguamente se conocieron como los espíritus o como las fuerzas cósmicas que rodean al ser humano. Dice Kazuo Ono, en lugar de analizar tus movimientos, empújate hasta el límite de la cordura. Nuestra danza se vuelve divina una vez que los fantasmas del universo surgen de las profundidades de nuestra conciencia. Así pues, la danza Buto tiene como propósito el recordar y aprender esta experiencia fundamental, más allá de las palabras, que el mundo moderno olvidó y dejó atrás. Una de las visiones de Hijikata es que a través de los cuerpos en crisis, de estas prácticas disociativas que implica el entrenamiento de la danza Buto, uno llega a entrar en contacto con esta experiencia primigenia que él llamaba el caos primigenio. Por ello, alude al Ankoku como oscuridad, porque tiene que ver con todo lo que no tiene forma, lo invisible, lo que no se puede decir en palabras, lo que es inconsciente, inexplicable, misterioso, inefable. Y a través de esa experiencia irracional y contradictoria, ocurre un contacto más profundo con las fuerzas que desbordan al individuo y que pues lo llevan a acceder a esto que las culturas antiguas llamaron el mundo espiritual. Dice Natsu, el cuerpo es algo que no se puede captar totalmente en palabras. En la profundidad de nuestro cuerpo vive algo misterioso, algo escondido, algo de lo que queremos deshacernos. Dar a estos asuntos sin forma, una forma, es de lo que se ocupa el Ankoku Buto. Entonces, bueno, esto ha sido también explorado por sus cualidades terapéuticas por el psiquiatra y danzaterapeuta Toshiharu Kasai, quien lleva la danza Buto a las clínicas psiquiátricas para experimentar justamente con herramientas corporales que los pacientes puedan desestructurar los patrones rígidos de pensamiento, digamos así, el predominio de la mente racional para que puedan emerger estas fuerzas psíquicas inconscientes que posibilitan la emergencia de las emociones reprimidas y que ocurra también una reestructuración de la personalidad de una manera más fluida. Entonces, esto también nos acerca al tema del chamanismo, ya que justamente la danza Buto se inspira en las prácticas chamánicas del Japón antiguo, en, en este mundo premoderno japonés y su sabiduría ancestral de tendencias animistas, que nos plantea que más allá del ego consciente existen espíritus y fuerzas cósmicas que atraviesan el ser humano y lo mueven de manera oculta e inconsciente. Entonces, así el Buto busca reconectar con esas fuerzas ocultas, con esas energías invisibles que las sociedades antiguas llamaron espíritus, ánimas, ancestros, dioses, etcétera, etcétera. Por ello, bueno, se ha pensado que hay una gran semejanza entre las prácticas de la danza Buto y el chamanismo. Particularmente la semejanza que hay en el estado de crisis del danzante Buto con el trance chamánico y el éxtasis ritual al que llegan los chamanes.
Asimismo, los cultos de posesión en el Yoruba, en el Umbanda, entre otras religiones de posesión. Dice uno de los grandes estudiosos del chamanismo, Mircea Eliade, en su libro Chamanismo, Técnicas Arcaicas del Éxtasis, dice, el tema central de la ceremonia de iniciación es el desmembramiento del cuerpo del neófito y la renovación de sus órganos, muerte ritual seguida de una resurrección. Esto, pues, es muy semejante a la experiencia disociativa del buto, en el que se desestructura la personalidad ordinaria para permitir que renazca tu esencia de una manera más auténtica. Eh, incluso Michael Sakamoto, este artista multidisciplinario de la Universidad de California, ha hecho un estudio comparativo acerca del trance ritual y la danza buto y dice que el buto se asemeja a la posesión a través de su utilización de entrenamiento y ejecución de imágenes mágicas, similares a espíritus y a la imaginación de posesión metafórica y simbólica por entidades de orientación animista basadas en un carácter arquetípico, entidades espirituales o formas animales mantenidas en un estado de crisis. A él hace también una comparativa entre la iniciación chamánica y el entrenamiento buto, porque ambas parten de un estado afligido, ya sea la enfermedad física o el cuerpo socializado en crisis. Ambas llevan un proceso de sumergirse al interior de la naturaleza primordial o el reino ancestral de los espíritus. Ambos viven un proceso de desmembramiento psíquico, simbólico, que desestructura la mente ordinaria, la identidad habitual, para posteriormente resurgir o renacer en una nueva personalidad. Esto mismo ha sido estudiado por antropólogos como Roger Bastid en su libro El sueño, trance y la locura, eh, Víctor Turner en El proceso ritual, en donde nos hablan de que la crisis, la catarsis que ocurre en el estado de trance o la posesión, son suficientes para disolver la personalidad habitual de manera que emerja una identidad más profunda y conectada con estas fuerzas cósmicas de la naturaleza primigenia. Ahora bien, el neurofenomenólogo y antropólogo cognitivo Michael Winkelmann nos habla también de los estudios neurológicos acerca del estado de trance y dice que justamente los estados de trance chamánico tienen que ver con un modo integrativo de conciencia. Es decir, el chamán lo que hace es que a través de distintas técnicas del éxtasis, que puede ser de la danza, del canto constante, del ayuno, de la mortificación del cuerpo, etcétera, etcétera, como que rompe las conexiones neuronales enfocadas en el cerebro neocórtex, que es el predominante en el estado ordinario de vigilia, para permitirse un acceso a un estado de conciencia en el que el cerebro empieza a reconectar con regiones más ancestrales, como es el cerebro límbico o el cerebro reptiliano, que se encargan de las emociones y del instinto. Entonces, esto permite que el estado no ordinario de conciencia al que se accede en este trance conjuga tanto el pensamiento imaginativo, emocional del cerebro límbico con los movimientos corporales instintivos del cerebro reptiliano, a la par que se conectan con el pensamiento racional. Así amplían su identidad y comprenden mejor su propio ser y el mundo que les rodea. Ahora bien, esto es algo también muy semejante a lo que se ha estudiado recientemente con las experiencias psicodélicas por parte de Robin Kerr Harris, este investigador del Centro de Estudios Psicodélicos del Imperial College de Londres. Él ha estudiado los efectos que tiene la psilocibina en la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es esta
digamos, asiento neurológico de la identidad habitual, del yo, del ego, de las creencias que tenemos cerca del mundo, de nuestras formas habituales de comportarnos, etcétera, etcétera. Entonces, él encuentra que cuando, bueno, de hecho, cuando esta red neuronal por defecto está sumamente hiperconectada, muy rígida e inflexible, ocurren padecimientos de la salud mental como la depresión y como las adicciones, el pensamiento obsesivo, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando se consume psilocibina, parece que hay una disrupción de los circuitos neuronales que sostienen a la red neuronal por defecto y entonces entra una mayor entropía, un mayor caos o confusión que hace que el cerebro empiece a reorganizarse de una manera que amplía sus conexiones neuronales hacia regiones más profundas que normalmente no están en el acceso ordinario de la conciencia. Entonces, eh, dice, bajo los efectos de la psilocibina y la LSD, la red neuronal por defecto se encuentra menos aislada o separada en relación a otras áreas cerebrales que cumplen otras funciones. En cierta manera, podríamos decir que empiezan a interrelacionarse unas con otras. A partir de ello, él crea su teoría del cerebro entrópico y habla de cómo normalmente, o sea, el cerebro en su estado habitual, en la conciencia ordinaria, tiende a estar enfocado a la supresión de la confusión, del caos, de la incertidumbre, pues sí, digamos, de tratar de contener y de reducir la realidad a mapas sencillos, controlables, y que los estados no ordinarios de conciencia, como los psicodélicos, pero también como el trance chamánico, como la crisis a la que llegan los danzantes buto, hace que entre una mayor eh, eh, entropía, caos, desorden, lo cual permite que pueda flexibilizarse, transformarse, renovarse y entrar a un estado óptimo que le llama criticalidad. La criticalidad es poder estar en un estado balanceado entre el orden y el caos, entre la estabilidad y la flexibilidad. Y entonces dice que estos estados de trance, de crisis, de psicodélicos, pero también los sueños, la psicosis, el pensamiento artístico y creativo, nos conducen a un mayor acceso a la entropía y al caos, lo cual permite encontrar un mejor balance en nuestra conciencia. Este, Dice Carter Harris, los psicodélicos funcionan desmantelando los patrones reforzados de pensamiento y comportamiento negativos, rompiendo los patrones espaciotemporales estables de actividad cerebral sobre los que descansan. Para que este proceso sea beneficioso, las transiciones inducidas por fármacos y el regreso a la conciencia primaria deben ser mediados por una atención terapéutica y adecuada. Ahora bien, lo que sucede en estos estados es que, bueno, se reporta mucho esta experiencia que se conoce como la muerte del ego. Es una experiencia en la cual todo lo que tú crees que eres, todo lo que tú creías acerca de la vida y de los valores y de tu comportamiento habitual y del universo que te rodea, parece que se disuelve momentáneamente en este estado de crisis o de psicodelia o de trance y entramos a una experiencia más profunda, más allá del lenguaje, que reconecta a la conciencia del ego con una sensación de volver a la naturaleza primordial, de volver a la conciencia primaria, de volver al todo, digamos, al cosmos del cual surgimos, al caos primigenio. Y esto parece que es algo bastante importante para las culturas ancestrales, quienes consideran que al haber perdido la conexión con la naturaleza primigenia, con el universo, con la dimensión sagrada de la realidad, el mundo moderno entra en crisis, entra en desequilibrio psíquico y social, lo cual nos lleva a el detrimento ecológico y ambiental, a la competencia
y el egoísmo, el individualismo, entre otras cosas, por lo que la danza buto, el trance chamánico, las experiencias psicodélicas o enteogénicas parecen ser una gran alternativa para reconectarnos con esta experiencia primordial, esta conciencia expandida y el universo amplio que el mundo antiguo conoció como lo sagrado. Entonces, urge una reconexión o un retorno de esta dimensión sagrada y parece que tanto la danza buto como los psicodélicos nos prometen el acceso o nos muestran este acceso a estas dimensiones profundas de la conciencia que nos permitirían trascender los límites del ego separado y fragmentado e interconectarnos de vuelta con la totalidad de la naturaleza. Muchas gracias y espero que esto haya sido enriquecedor.